En este video veremos la prueba de hipótesis, y para poder comprender muy bien qué es la prueba de hipótesis, vamos a empezar definiendo qué es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación o conjetura acerca de un parámetro de una o más poblaciones y que está sujeta a verificación. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará, en cambio la hipótesis alternativa es el enunciado que se desea concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. La hipótesis nula es cualquier hipótesis que se desea probar y lo denotamos como H sub 0. En cambio, la hipótesis alternativa es la hipótesis que se acepta cuando la hipótesis nula es rechazada y se denota por H sub 1. La diferencia que podemos ver entre estas dos hipótesis vendría a ser la siguiente. La hipótesis nula indica que es un parámetro de la población que es igual a un valor hipotético, donde la hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos. En cambio, la hipótesis alternativa indica que un parámetro de población es más pequeño, puede ser más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o esperar probar que es cierto. Al basarse en datos de la muestra, es posible cometer dos tipos de errores. Tipo de error 1. El error de tipo 1 se comete cuando se rechaza una hipótesis que es correcta, donde la probabilidad de cometer este error se denota por alfa. En cambio, un error de tipo 2 se refiere cuando se acepta una hipótesis que es incorrecta, donde la probabilidad de cometer este error se denota por beta. Para comprender muy bien un error de tipo 1 y un error de tipo 2, acá se puede apreciar una tabla donde se tiene lo que es la decisión con respecto a la hipótesis nula, donde bien la aceptamos o rechazamos y vemos si es verdadera o falsa. Acá tenemos 4 resultados que pueden llegar a ocurrir. Bueno, una hipótesis nula es verdadera cuando nosotros la aceptamos. Eso vendría a ser una decisión correcta. En cambio, una hipótesis nula es falsa cuando nosotros la rechazamos. Esa también vendría a ser una decisión correcta, y como se puede apreciar son las que están de color azul. En cambio, un error de tipo 1 es cuando la hipótesis nula se rechaza siendo verdadera. Eso vendría a ser un error de tipo 1, ¿no? Cuando nuestra hipótesis nula es verdadera y nosotros lo rechazamos. En cambio, un error de tipo 2 es cuando la hipótesis nula es falsa y nosotros lo aceptamos. Eso vendría a ser un error de tipo 2, ¿no? Las que están de color rojo, como se puede apreciar. ¿Qué sigue ahora? Hay que seleccionar un estadístico de prueba, es decir, un valor que se emplea para ser contrastado contra el valor crítico, o sea, el valor determinado por el nivel de significancia en una distribución de probabilidad apropiada. Y esto permite establecer una regla para tomar la decisión de
aceptar o rechazar la hipótesis nula. Pasos para realizar la prueba de hipótesis. Bueno, nosotros tenemos acá 4 pasos que se realiza para poder realizar la prueba de hipótesis. Hasta se pueden realizar varios pasos. En el caso de nosotros lo hemos resumido en 4 pasos. Paso 1. Definir las hipótesis. Acá es donde nosotros definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Paso 2. Especificar la significancia. Acá es donde nosotros definimos alfa. Paso 3. Calcular el valor crítico y de prueba, definiendo las zonas de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Acá es donde nosotros tenemos que definir nuestras zonas de aceptación o de rechazo. Y paso 4. Tomamos una decisión y la conclusión. Esos son los 4 pasos que se debe realizar para nuestra prueba de hipótesis. Y también tenemos que considerar cómo calcular el valor crítico y de prueba. Para determinar el valor crítico tenemos que considerar lo siguiente. Si la muestra es mayor o igual que 30, entonces para nosotros va a ser Z sub C, ¿no? Como se puede apreciar. Eso vendría a ser nuestro valor crítico cuando nuestra muestra es mayor o igual que 30. Y T sub C vendría a ser cuando nuestra muestra es menor que 30. Una vez identificado el valor crítico, determinamos el valor de prueba. Y eso se determina mediante una fórmula apropiada, que lo vamos a ver más adelante. Gráficamente, ¿qué significa la hipótesis alternativa? Tenemos 3 casos que se podrían dar. Si la hipótesis alternativa es menor, significa que tenemos una cola hacia la izquierda en la campana de Gauss. Si la hipótesis alternativa es mayor, significa que en la campana de Gauss tenemos una cola hacia la derecha. O también se puede dar este caso que la hipótesis alternativa sea diferente. Eso significa que tenemos 2 colas, ¿no? A la izquierda y a la derecha, como se puede apreciar. Para comprender muy bien lo que es una prueba de hipótesis, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Se realiza una encuesta y es realizado por el centro de estudiantes, donde muestra que los estudiantes de las universidades gastan en promedio 75 bolivianos en pasaje. Nosotros lo que hacemos es tomar una muestra de 100 estudiantes hallando una media de 80.23 y con una desviación estándar de 45.67 a un nivel de significancia del 1%. ¿Quién creen que tendría acá la razón? ¿El centro de estudiantes, donde obtuvo un promedio de 75, o nosotros que hemos tomado una muestra de 100 estudiantes hallando una media de 80.23? Entonces empecemos a realizar nuestra prueba de hipótesis. Paso 1. Vamos a definir nuestras 2 hipótesis. La hipótesis nula, en este caso, vendría a ser por el centro de estudiantes, donde nos indica que su muestra que han tomado en promedio es de 75 bolivianos. En cambio, nosotros al tomar una muestra de 100 estudiantes, hemos determinado que la media es de 80.23. ¿Eso qué significa? Que es mayor a 75. Entonces, esa vendría a ser nuestra hipótesis alternativa. Entonces, eso significa que en la gráfica tenemos una cola hacia la derecha. Eso lo vamos a ver a continuación. En el paso 2, definimos nuestro nivel de significancia. En este caso, alfa vale 1%. Y en el paso 3 es donde nosotros podemos apreciar gráficamente, definiendo nuestras zonas de aceptación y de rechazo. Alfa vale 1%, ese vendría a ser el área de rechazo de la hipótesis nula. En cambio, el 99% vendría a ser la zona de aceptación, donde aceptamos a la hipótesis nula.
y Z sub C vendría a ser justamente nuestro valor crítico, que en este caso al calcular en nuestra tabla de distribución normal, al buscar alfa 0.01 encontramos de que Z, nuestra Z crítico es 2.33. Tenemos 2.33, eso es lo que nosotros encontramos en nuestra tabla de distribución normal al buscar alfa 0.01. Recopilamos nuestra información, tenemos la media que es de 75, tenemos una muestra de 100 estudiantes donde la media de esos 100 estudiantes es de 80.23 y su desviación de esa media es de 45.67 y esta vendría a ser la fórmula apropiada para poder determinar nuestro valor de prueba. Y para determinar el valor de prueba en la fórmula nos indica la media de la muestra menos la media poblacional sobre la desviación de la muestra entre la raíz cuadrada de n, ¿no? Que vendría a ser el tamaño de nuestra muestra. Al reemplazar nuestros datos, donde la media vendría a ser 80.23 de la muestra menos 75 sobre 45.67 entre raíz cuadrada de 100, obtenemos un resultado de 1.15. ¿Eso qué significa? Que ese valor de 1.15 se encuentra en la zona de aceptación, ya que nuestro valor crítico es 2.33. Entonces 1.15 se encuentra en la zona de aceptación. Entonces en el paso 4 nuestra decisión sería aceptar la hipótesis nula. Y como conclusión vendría a ser, se puede afirmar que el gasto promedio de 75 bolivianos con una significancia del 1%, ¿no? Acá es donde nosotros podemos afirmar que el gasto promedio sí es correcto de 75 bolivianos con una significancia del 1%. Para comprender muy bien el nivel de significancia, tomemos el mismo ejemplo, solo en este caso cambiando el nivel de significancia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestro nivel de significancia es al 5%. ¿Eso qué significa? Que en el paso 3, cuando determinemos el valor crítico Z sub C, obtenemos el resultado de 1.64. Y de la misma manera, lo que hacemos es buscar en nuestra tabla de distribución normal 0.05 y vamos a obtener 1.64. ¿Eso qué significa? Que al realizar los cálculos obtenemos que el valor de prueba es 1.15, ¿no? Z sub P, el valor de prueba es 1.15. Igual, como ustedes pueden apreciar, se sigue encontrando en la zona de aceptación. Por más que incremente el valor de la significancia al 5%, nosotros concluimos de que sí, o se llega a afirmar de que el gasto promedio es de 75 bolivianos, porque 1.15 se encuentra en la zona de aceptación, ya que hemos cambiado nuestro valor crítico a 1.64, ¿no? Cuando hemos incrementado el nivel de significancia. Y en el paso 4 es donde tomamos la siguiente decisión, de que sí se acepta la hipótesis nula, y la conclusión vendría a ser de que se puede afirmar que el gasto promedio es de 75 bolivianos con una significación del 5%.